Dicen que la muerte saca lo mejor y lo peor de las personas. En mi experiencia, eso es una verdad a medias. La muerte no cambia a nadie, simplemente elimina las máscaras sociales y muestra lo que siempre hubo debajo. En el caso de mi familia, la muerte de mi abuela Elena no trajo dolor, ni reflexión, ni unidad. Trajo buitres. Buitres con trajes caros y perfumes de diseñador que descendieron sobre su cadáver antes incluso de que éste se enfriara. Pero lo que esos buitres no sabían es que mi abuela, la mujer más dulce y paciente que he conocido, tenía un último as bajo la manga. Un as que yo guardé en silencio mientras veía cómo intentaban despojarla de todo. Mi nombre es David, tengo 26 años, y durante los últimos 3 años fui el único cuidador de mi abuela. Elena tenía 84 años y un cáncer de páncreas que la fue consumiendo lentamente. No fue una época fácil. Cambiar pañales, limpiar vómitos, administrar morfina a las 3 de la mañana y ver cómo la persona que te enseñó a andar se marchita día a día te cambia. Te endurece. Pero lo hice con amor, porque ella fue quien me crió cuando mis propios padres estaban demasiado ocupados, encontrándose a sí mismos por Europa. Elena tenía 3 hijos, mi madre, que falleció hace una década, y mis 2 tíos, Carlos y Marta. Tío Carlos es el típico hombre de negocios exitoso que conduce un BMW. Usa relojes que cuestan más que mi coche y nunca tiene tiempo para nada que no le genere dinero. Tía Marta es una mujer que vive de las apariencias, casada con un abogado, que se pasa la vida en clubes de campo y juzgando a los demás por no estar a su nivel. Durante los 3 años que cuidé a mi abuela, Carlos y Marta aparecieron en la casa exactamente 4 veces, y 2 de esas veces fueron en Navidad, solo para recoger el cheque que la abuela solía regalarles por tradición. Nunca preguntaron si necesitábamos ayuda para pagar las medicinas, que eran carísimas. Nunca se ofrecieron a quedarse una noche para que yo pudiera dormir más de 3 horas seguidas. Su excusa siempre era la misma. Estamos muy ocupados, David. Tú no trabajas, tienes tiempo. Nota. Yo trabajaba como freelance desde casa precisamente para poder cuidarla, pero para ellos eso no era trabajar. El final llegó un martes lluvioso de noviembre. Estaba sosteniendo la mano de mi abuela en la habitación del hospital cuando su respiración cambió. Se volvió errática, superficial. Los médicos le llaman respiración de Cheyne-Stokes. Sabía que era el momento. Llamé a Carlos y a Marta. «Es ahora», les dije con la voz rota. «Tenéis que venir ya si queréis despediros». Carlos me dijo que estaba en una reunión importante y que intentaría pasarse luego. Marta me dijo que tenía una sesión de pilates y que el tráfico estaba horrible, que llegaría en 1 hora. Mi abuela murió 20 minutos después. Murió agarrando mi mano, con una paz que no merecía este mundo. Murió sin ver a sus hijos ocupados. Lloré sobre su pecho hasta que una enfermera me tocó el hombro suavemente para decirme que tenían que preparar el cuerpo. Salí del hospital 2 horas después, con una bolsa de plástico que contenía sus efectos personales, su camisón, sus gafas y su anillo de bodas que nunca se quitaba. Me sentía vacío, como si me hubieran arrancado una parte vital de mi anatomía. Conduje hasta la casa de la abuela, esa casa victoriana antigua en las afueras que valía una pequeña fortuna, donde habíamos vivido juntos los últimos años. Solo quería meterme en mi cama y dormir una semana entera, pero cuando llegué a la entrada, vi algo que hizo que mi tristeza se convirtiera instantáneamente en una furia roja y caliente. Había 2 coches aparcados en la entrada de grava. El BMW negro de tío Carlos y el Mercedes blanco de tía Marta. Mi primera reacción fue pensar que habían venido a consolarme, o quizás a presentar sus respetos a la casa vacía. Qué ingenuo fui. La puerta principal estaba abierta de par en par. Desde el vestíbulo escuché ruidos. Ruidos de muebles arrastrándose, cajones abriéndose y cerrándose con violencia, y voces discutiendo. «Yo vi este juego de té primero, Marta. Mamá siempre dijo que me gustaba. Tú tienes 3 juegos de té, Carlos. Además, eso vale dinero, quiero tasarlo». Entré en el salón y la escena que me encontré parecía sacada de un documental sobre saqueos en zonas de guerra.
Mis tíos, que no habían tenido tiempo de ir al hospital a despedirse de su madre moribunda, habían encontrado tiempo milagrosamente para llegar a su casa antes que yo y empezar a desvalijarla. Carlos estaba en una escalera de mano, intentando descolgar la lámpara de araña de cristal del comedor. Marta estaba metiendo la platería antigua de la abuela en unas cajas de cartón que claramente habían traído preparadas. Había cuadros descolgados, alfombras enrolladas y estanterías vacías. Me quedé parado en el arco de la entrada, con la bolsa del hospital en la mano, temblando de rabia. ¿Qué coño estáis haciendo?, pregunté. Mi voz salió baja, peligrosa. Ambos se giraron. No vi vergüenza en sus caras. Vi molestia. Como si yo fuera el servicio de limpieza que había entrado sin llamar. «David, por fin llegas», dijo Marta sin dejar de envolver una sopera de plata en papel de periódico. «¿Dónde están las llaves de la caja fuerte del despacho? Sabemos que mamá guardaba las joyas buenas allí. ¿Acaba de morir hace 2 horas y ya estáis repartiendo el botín?», les grité, tirando la bolsa al suelo. «Ni siquiera está fría en la morgue». Carlos bajó de la escalera, sacudiéndose el polvo de las manos. Me miró con esa condescendencia que siempre usaba conmigo, como si fuera un niño tonto. «David, no seas dramático. Es una cuestión práctica. La casa va a entrar en sucesión y no queremos que se pierdan cosas de valor. Además, tú tendrás que irte pronto. Vamos a poner la casa a la venta lo antes posible. El mercado inmobiliario está en un punto alto y no queremos perder la oportunidad». «¿Que me tengo que ir?», repetí incrédulo. «Vivo aquí, esta es mi casa». «Era la casa de tu abuela», corrigió Marta con una sonrisa fría. «Y ahora es nuestra, de los herederos legítimos. Tú solo estabas aquí, ayudando. Y te agradecemos el servicio, de verdad. Pero los adultos tenemos que encargarnos de los bienes». Servicio. Me llamaron servicio. 3 años de mi vida reducidos a eso. «Largo de aquí», dije. «Largo de mi puta casa ahora mismo». Carlos soltó una carcajada seca. «Mira, chico, estás alterado por el duelo, lo entendemos. Pero no tienes autoridad aquí. Somos tus tíos y somos los hijos de Elena. Legalmente todo esto es nuestro hasta que se lea el testamento, y como hijos únicos vivos, nos corresponde el 50% a cada uno. Así que, o nos das la combinación de la caja fuerte, o llamamos a un cerrajero y te descontamos la factura de la pequeña propina que pensábamos darte por las molestias». Me quedé mirándolos. Podía ver la codicia brillando en sus ojos. Ya estaban calculando cuánto sacarían por la casa, por las joyas, por las antigüedades. No les importaba su madre, solo les importaba el cheque final. Respiré hondo. Recordé la conversación que había tenido con la abuela y su abogado, el señor Valdés, hacía exactamente 1 semana, cuando ella tuvo un momento de lucidez y pidió cambiar sus últimas voluntades. Recordé su sonrisa pícara, esa que tenía cuando me dijo: «Vamos a darles una lección, mi niño». «Está bien», dije, forzando una calma que no sentía. «Tenéis razón. Sois los hijos. Llevad lo que queráis. Pero dejad la caja fuerte y el despacho cerrados hasta la lectura del testamento. Es lo que marca la ley, ¿no? No querréis tener problemas legales antes de vender la casa». Carlos y Marta intercambiaron una mirada. Sabían que tenía razón. Si tocaban la caja fuerte antes del inventario oficial, podía haber problemas. «De acuerdo», dijo Carlos. «El lunes, a primera hora en el despacho del notario. Y ve haciendo las maletas, David. Quiero esta casa vacía para el fin de semana que viene». Se fueron cargados con cajas de plata, cuadros y hasta la televisión plana del salón. Me dejaron en una casa semivacía, rodeado de huecos en las paredes. Pero mientras veía sus coches de lujo alejarse, no sentí derrota. Sentí una anticipación eléctrica. Porque ellos pensaban que habían ganado la guerra, pero ni siquiera sabían que estaban caminando directamente hacia un campo de minas. El fin de semana fue surrealista. Mis tíos organizaron el funeral como si fuera un evento de relaciones públicas. Contrataron el catering más caro, compraron las coronas de flores más grandes, con cintas que decían «de tus hijos que te adoran», y lloraron lágrimas de cocodrilo frente a todos los amigos de la abuela. Yo me mantuve al margen, en la última fila, vestido con mi traje negro barato,
observando su actuación. Varias veces escuché a Marta decirle a los invitados: «Es una pena, mamá se fue tan rápido. Al menos nos queda el consuelo de que la casa se mantendrá en la familia». Me tuve que morder la lengua hasta casi hacerme sangre. Llegó el lunes. La lectura del testamento. El despacho del señor Valdés olía a caoba y a dinero antiguo. Carlos y Marta llegaron 10 minutos antes, ocupando los sillones de cuero principales frente al escritorio. Llevaban carpetas con documentos, probablemente tasaciones de la casa y planes de venta. Yo me senté en una silla plegable en la esquina. Ni siquiera me miraron al entrar. Estaban demasiado ocupados susurrando sobre si vender la casa por 800,000 o intentar llegar al 1,000,000. El señor Valdés entró. Era un hombre mayor, serio, que había sido amigo de mi abuelo. Miró a mis tíos con una mezcla de desprecio y profesionalidad, y luego me guiñó un ojo discretamente. «Bien, procedamos», dijo, abriendo un sobre lacrado. «Estamos aquí para la lectura de las últimas voluntades y testamento de la señora Elena García, fechado el 14 de noviembre del presente año». «¿14 de noviembre?», interrumpió Carlos. «Eso fue la semana pasada. Debe haber un error. El testamento de mamá es de 2010. Ese testamento fue revocado por la señora García en pleno uso de sus facultades mentales, ante notario y testigos», respondió Valdés con voz gélida. «Este es el único válido». Marta se removió incómoda en su asiento. Carlos frunció el ceño, pero hizo un gesto con la mano para que continuara. Valdés se ajustó las gafas y empezó a leer. «Yo, Elena García, estando en plena posesión de mis facultades, dispongo mis bienes de la siguiente manera». Hubo una pausa dramática. Valdés miró a Carlos. «A mi hijo mayor, Carlos, quien siempre presumió de su éxito empresarial y de no necesitar nada de nadie, le dejo mi colección de figuras de porcelana de payasos tristes que guardaba en el desván. Él siempre dijo que eran horribles y que debería tirarlos. Ahora son suyos. Quizás pueda venderlos y aprender el valor de las cosas pequeñas». Carlos se puso rojo como un tomate. «¿Qué? ¿Payasos? ¿Es una broma?». Valdés lo ignoró y miró a Marta. «A mi hija Marta, quien siempre criticó mi gusto en decoración y mi forma de vestir, le dejo mi armario completo de ropa de los años 70 y mi suscripción a la revista Hogar Modesto. Espero que le sirvan para recordar de dónde viene antes de que se casara por dinero». Marta soltó un grito ahogado. «¡Esto es indignante! Mamá estaba senil. Vamos a impugnar esto». Valdés levantó una mano para pedir silencio. «Aún no he terminado. Falta la cláusula del patrimonio principal». Mis tíos se callaron de golpe. Aún tenían esperanza. Pensaban que los payasos y la ropa eran un castigo simbólico, pero que la casa y el dinero, la parte gorda, se dividirían a partes iguales. Valdés carraspeó y leyó con voz clara y fuerte. «El resto de mis bienes, incluyendo la casa familiar, los terrenos adyacentes, mis cuentas bancarias, mis inversiones, las joyas que se encuentran en la caja fuerte y todo el contenido del hogar se lo legó a la única persona que estuvo a mi lado cuando enfermé, a la única persona que me limpió, me alimentó y me amó sin pedir nada a cambio, a mi nieto, David». El silencio que siguió fue absoluto. Podías escuchar el zumbido del aire acondicionado. Miré a mis tíos. Sus caras eran un poema. Carlos tenía la boca abierta, incapaz de articular palabra. Marta estaba pálida, agarrando su bolso Louis Vuitton como si fuera un salvavidas. Eso no puede ser», balbuceó Carlos finalmente. «La casa vale $1,000,000. Él es un niño. Él nos manipuló». «Señor», dijo Valdés, cerrando la carpeta. «Tengo videos de la señora Elena firmando este documento, donde explica explícitamente por qué los deshereda a ustedes. Menciona su ausencia, su desinterés, y cómo la única vez que llamaban era para pedir dinero. Si intentan impugnar esto, esos videos se harán públicos en el juicio. Y créanme, no dejarán muy bien parada su reputación social». Carlos se levantó de golpe, tirando la silla. «¡Esto es un robo!», me gritó, señalándome con un dedo tembloroso.
¡Tú, pequeña sanguijuela! ¡Convenciste a mamá cuando estaba drogada con morfina! En realidad, dije, levantándome yo también, sintiendo una satisfacción que me calentaba el alma. Ella estaba muy lúcida. Y por cierto, tío Carlos, como nuevo propietario legítimo de la casa, te informo que estás en posesión de bienes robados. Vi cómo os llevasteis la platería y los cuadros el sábado. Tenéis 24 horas para devolver cada tenedor, cada marco y cada objeto que sacasteis de mi casa. Si no, el señor Valdés presentará una denuncia por hurto mayor contra ambos. Y creo que un antecedente penal no le vendría bien a tu carrera empresarial. Marta empezó a llorar, pero esta vez eran lágrimas reales, lágrimas de rabia y pérdida financiera. David, por favor, somos familia, intentó decir, cambiando la táctica al chantaje emocional. La familia cuida de la familia, le respondí. Vosotros sois solo parientes, y ahora si me disculpáis tengo que ir a mi casa. Tengo que cambiar las cerraduras. Salieron del despacho amenazando con demandas, gritando y haciendo el ridículo. Pero sabían que habían perdido. Valdés me entregó las llaves y una copia del testamento con una sonrisa. Tu abuela estaría orgullosa, David. Disfruta de la casa. Esa tarde, cambié todas las cerraduras. Al día siguiente, una furgoneta de mudanzas paró frente a la puerta. No venían a llevarse nada. Venían a devolver lo que mis tíos habían robado. El chófer me dijo que Carlos estaba furioso, gritando a los operarios mientras cargaban las cajas de vuelta. Recuperé todo. La plata, los cuadros, la tele. Han pasado 6 meses. Vivo en la casa. He reformado la cocina como la abuela siempre quiso. Con el dinero de la herencia, he montado mi propio negocio de diseño gráfico y ya no tengo que preocuparme por llegar a fin de mes. Mis tíos intentaron demandar una vez, pero el juez desestimó el caso en la primera audiencia al ver el video de la abuela. Tuvieron que pagar las costas del juicio, lo cual fue la guinda del pastel. A veces me siento en el porche con una taza de café, en una de las tazas del juego de té que Marta quería robar, y pienso en ellos. Sé que me odian. Sé que cuentan historias horribles sobre mí a quien quiera escucharles. Pero me da igual, porque cada vez que miro alrededor no veo un botín o dinero. Veo el amor de mi abuela protegiéndome, incluso después de muerta. Ella sabía quiénes eran los buitres y quién era su verdadero hijo. Y al final se aseguró de que los buitres se fueran con el estómago vacío. Así que, si tienes familiares tóxicos que solo aparecen cuando hay dinero de por medio, recuerda esta historia. El karma existe, a veces tarda, pero cuando llega, golpea con la fuerza de un mazo judicial. Espero que hayáis disfrutado de este trago de justicia dulce. Y ahora, si queréis ver otra historia donde alguien recibe exactamente lo que se merece, pero de una forma mucho más retorcida, haced clic en el video que tenéis en pantalla ahora mismo. Os prometo que el final os dejará con la boca abierta. Nos vemos allí.